días. Vamos a empezar con la mesa redonda titulada A 2 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Él debe renunciar? Bueno, nuestra democracia, creo yo, más consolidada y más fuerte, nos llevó a encontrar mecanismos que permitirán hacer acuerdos. Y eso fue justamente lo que ocurrió con el Pacto por México, una voluntad cedida de todas las fuerzas políticas y el gobierno de la República para anteponer intereses particulares, propios de partido de gobierno, en aras de construir acuerdos y consensos, y se estableció toda una ruta de agendas a impulsar, que son las que han tenido lugar. Por eso hemos hablado de que se ha cerrado un ciclo reformador. Enrique Peña Nieto, presidente de México. Muy buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos a la mesa redonda a 2 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Él debe renunciar, donde se analizará este segundo año de gobierno. Yo soy Ángeles Domínguez, voy a ser la moderadora de la mesa redonda y agradecemos a todos los participantes. Bueno, le damos la cordial bienvenida al licenciado Carlos Gorbea Robles, profesor de esta preparatoria. Imparte las materias de Derecho, Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México, Sociología e Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. También nos acompaña Sara Rojas Velázquez, alumna del grupo 612. Jesús Endaro Bueno, alumno del grupo 506. Andrea Sánchez Sánchez, alumna del grupo 609. José Luis Medina Rivera, alumno del grupo 609. También agradecemos la colaboración de los profesores Ignacio Flores y Juliana Navarro. Bueno, vamos a reproducir un video con el tema Video segundo año de gobierno de Peña. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Convoco a todos a que seamos parte del México que no le tiene miedo a la transformación. Nos comprometimos a elevar la calidad de la educación y estamos cumpliendo. Siguiente tema que quiero abordar y del que soy sensible y no sé si esté vinculado a esto que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación. Les informo que la reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas. El espíritu de esta reforma recupera el pasado para conquistar el futuro. El grito de todos somos Ayotzinapa es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad. Que no sea el caso de lo que el gobierno tenga que resolver o no lleguemos a este extremo de tener que hacer uso de la fuerza pública. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
¿Cómo se siente, senador, por todo lo que está? Pues nos sentimos muy decepcionados de Peña. Un plebiscito general para saber si la mayoría del pueblo de México está avalando las acciones de gobierno o de plano la solicitud ya de licencia por causas graves del presidente Peña Nieto. Esto es lo que detendría ya de manera definitiva este movimiento que parece que no va a tener. ¿Considera el presidente de México que la tarea periodística es una tarea que desestabiliza? Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Pemex se mantiene como una empresa 100% propiedad de la nación. Bueno, le vamos a dar la palabra a Jesús Endaro. Buenos días, compañeros. Gracias, José Luis, por la invitación. Vamos a hablar de 2 años de gobierno, él debe renunciar. Ya han pasado 24 meses, exactamente el día de hoy, de que nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, ha asumido el gobierno, ya que ha estado lleno de controversias, críticas y avances. Quisiera retomar estas reformas que a él ha propuesto y que se han aprobado, como son la reforma energética, que garantiza el abasto a precios competitivos, que más adelante quiero enfocar porque ha subido el dólar. Hace 2 días subió a 14 pesos con 20 centavos, que tuvo que ver con esto, con la reforma energética. La materia en reforma de telecomunicaciones y radiofusión, la reforma en materia de competencia económica, la reforma financiera, la reforma hacendaria, la reforma laboral, la reforma educativa, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la nueva ley de amparo, la reforma política electoral, la reforma en materia de transparencia. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia del país el 1 de diciembre de 2012 con la intención de transformar a México. O al menos eso decía el eslogan de un mandatario que 2 años después de entrar a Los Pinos ha tenido que sortear numerosos escándalos y crisis de gobiernos, como lo ha enfrentado en la actualidad con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Llegó al poder prometiendo grandes reformas estructurales para construir un nuevo México, enfatizando su intención de modernizar al país gracias a medidas como la liberación de la industria petrolera, hasta ahora en manos de la empresa estatal Pemex. Su principal apuesta por ganar las elecciones fue centrar el discurso en desarrollo económico y social, en comparación con su antecesor Felipe Calderón, que mantuvo su discurso en el tema de narcotráfico como su principal tema de gestión. Y de hecho su política contra el narcotráfico y el crimen organizado logró grandes éxitos con la detención del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, además del líder del cártel del Golfo, Mario Armando Ramírez Treviño, también uno de los hombres más destacados de la organización de los Caballeros Templarios, que fue Eduardo Moreno, y además que el segundo escalón más poderoso del cártel del Golfo, que es Rubén Oseguera González. Sin embargo, el pasado 26 de septiembre la gestión de Peña Nieto había hecho que el narcotráfico esta visión que se tenía sobre la seguridad se desplomó con la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, tras haber sido capturados por la policía municipal de este municipio. Ese tema ha evidenciado la falta de seguridad y una enorme impunidad que se da en el país desde hace ya décadas, sin importar la transición de gobierno, como ya se dio en el año 2000, que pasamos de PRI a PAN, y ha provocado innumerables críticas a la gestión del presidente y a la que se le acusa de falta de interés en garantizar la seguridad de la nación. De hecho, los mexicanos han señalado al Estado como el culpable de la matanza de Iguala en numerosas manifestaciones que en los últimos 2 meses han celebrado todo el país. Además de los 43 normalistas desaparecidos, han coincidido también con el caso Tlatlaya, en el cual murieron 22 civiles tras ser tiroteados por el ejército, pese a que los militares aseguraban que eran miembros de una organización criminal, hasta lo cual se ha demostrado que 2 de las mujeres supervivientes no han sido sospechosas por haber cometido algún delito. También lo que quisiera recalcar sobre la Casa Blanca, que
tras una investigación periodística por la periodista, ¿cómo se llama? Carmen Aristegui, perdón, es que yo era por lávate la boca antes de mencionarla. Que según el licenciado Enrique Peña Nieto dijo que era propiedad de su esposa Angélica Rivera. Sin embargo, esta aclaración no calmó la indignación de los mexicanos que todavía preguntan por qué estaba a nombre de la empresa que yo había aspirado a conseguir la licitación del tren México-Querétaro en un concurso público. Lo que había ya resaltado sobre el precio del dólar, que en los últimos días ha repuntado hasta 14.20 pesos, quiere decir algo con lo que pasó con la reforma energética. Si los demás países no le compran petróleo a México, los ingresos de la nación se ven afectados. Entonces a los ciudadanos les suben los precios de la gasolina para compensar las pérdidas de los bajos costes. También esta cuestión de oferta y demanda, al abrir el petróleo mexicano con sus reformas, contribuyeron a incrementar la oferta de petróleo. A mayor oferta, menor demanda. Caen los precios, pero y vamos a mover a México. Estamos entrando a vísperas de fin de año y pues un ejemplo. Vas a un mercado un sábado por la mañana y todo el mercado solo hay un puesto que vende Nochebuenas, por ejemplo. Cuando en esa temporada todo el mundo quiere comprar Nochebuenas. Pues al ver un solo puesto hay la demanda es alta, aumentan los precios, entonces no hay más a quien comprarle. Sin en cambio lo que ahorita está pasando, por lo cual se está incrementando el dólar, vas al día siguiente, domingo en la mañana, y esta vez llegaron 15 personas a vender Nochebuenas. El precio del primer puesto es alto, pues no ha bajado. Para atraer los clientes tiene que bajar los precios y así la gente compra en todos lados a menor precio. Esa es una de las razones por las cuales los bajos precios del petróleo y lo que últimamente ha afectado la economía mexicana. Respecto a la reforma en materia de telecomunicaciones, fomenta la competencia efectiva en la televisión, radio, telefonía e internet, como ya hemos visto, ya te puedes cambiar de compañía, no te roban ningún peso, etc. Puedes conservar tu mismo número, y también contribuye a cerrar la brecha digital para integrarnos plenamente a una sociedad de conocimiento. La reforma en materia de competencia económica, que no hace más que regular la relación entre empresas para asegurar una sana competencia que traduzca en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios, como ya lo hemos visto con Slim y Azcárraga, que se están peleando por estas telefonías. La reforma financiera, que crea las condiciones para que los hogares y las empresas de México cuentan con más crédito y más barato. La reforma hacendaria, que incrementa de manera justa la recaudación para el Estado porque pueda atender las necesidades prioritarias de la población, así como son la educación, la seguridad social y la infraestructura, además de nuevos mecanismos para incentivar la formalidad. La reforma laboral, que simplemente flexibiliza el mercado, estimulando la formalidad y facilitando que los jóvenes y mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. La reforma educativa, que garantiza el ejercicio de los derechos y los jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad, que les proporcione herramientas para triunfar en el mundo globalizado. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que garantiza que todos seamos juzgados por los mismos procedimientos sin importar el lugar en el país en el que nos encontremos. La nueva ley del paro, que fortalece el mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos de los poderes públicos. La reforma político-electoral, que consolida una democracia de mayores al promover una con mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para fomentar la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comicios. La reforma en materia de transparencia, que otorga autonomía constitucional al IFAI para aumentar sus facultades, facilita la evaluación del trabajo de los auditores públicos y fomenta la rendición de cuentas. Pero estábamos en una pregunta principal en el tema, que es que se debe ir Peña Nieto. Él se debe ir, ¿qué pasa? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa si se va Peña Nieto. Ya es 1 de diciembre, ya no puede ocurrir que el Congreso haga una elección. Ya es 1 de diciembre, ya no se puede eso. Lo que pasaría si Peña Nieto renunciara, que es evidente que no lo va a hacer, el Congreso entra en sesiones y designaría al presidente sustituto para acabar el periodo. Si el Congreso no estuviera en sesiones, la Comisión Permanente designaría a un presidente provisional y convocaría sesiones extraordinarias del Congreso para que elijan al presidente sustituto. Y no se realizarían elecciones para el pueblo, como lo marca el artículo 84 constitucional. Problemas económicos y sociales
que han ocurrido en México últimamente, que no dejan ver más allá que la población, como ya lo había mencionado, que muchos culpan al Estado, pero ¿quién conforma al Estado? La población, territorio, gobierno. Entonces, la población también tiene la culpa, entonces hay que ver quién tiene que renunciar. Peña Nieto tiene la culpa de todo, hay una decisión del poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ok? Peña Nieto no debe renunciar. Diles que ahorita al final pueden opinar. Bueno, ahorita al final pueden opinar, se les va a dar un tiempo para que ustedes emitan sus opiniones. Se les pide respeto, que no estén haciendo ese tipo de expresiones, pues ya que es una opinión que él tiene y pues aquí hay libre expresión. Vamos a darle la palabra a Sara Rojas Velázquez. Buenos días, mi nombre es Sara Rojas y bueno, voy a empezar a hablar del tema principal, que es si Peña Nieto debe renunciar. Bueno, México está sumido en una crisis de ilegalidad, impunidad, inseguridad, y el gobierno se ha mostrado muy torpe para manejarla. En muchos casos, incluso se ha manejado el cinismo debido a los medios de comunicación, etc. El desgaste de su figura de Peña Nieto es progresiva y como el gobierno ya no sabe qué hacer en estos casos. Enrique Peña Nieto debe renunciar a la presidencia de la República. En un ejercicio constitucional, el pueblo tiene derecho a nombrar a otro presidente, a limpiar el gabinete, el aparato gubernamental y nombrar a las personas con elevada capacidad intelectual y administrativa, eficientes, honestas y con auténtica capacidad de servicio. De no lograr estos propósitos, nos seguiremos uniendo en la inestabilidad, la corrupción, el crimen y la violencia. Peña Nieto se ve desesperado, así lo reflejan sus últimos actos, y su condición de salud empeora. Ha quedado claro que no tiene la capacidad de dirigir este país. Incluso articulistas que pertenecen a la casa que supuestamente se colocó en la silla presidencial, en este caso Televisa, ha comenzado a criticarlo durante su transmisión. Como es el caso de Ciro Gómez Leiva, incluso figuras como Pati Chapoy, que tiene mucha influencia en TV Azteca, ha emitido críticas a la pareja presidencial. El Econo de México crece, la indignación también crece de formas en zonas urbanas, piden civilidad y acuden a protestas pacíficas. Otros, quienes viven en zonas marginadas, se alzan con la violencia. Después de haber logrado enfocar la atención nacional e internacional de las reformas estructurales, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, inicia mañana su tercer año de gestión inmerso en una grave crisis de violencia y credibilidad. La situación de inseguridad empieza a ver en este año más evidente, a tal grado que en Michoacán, que llegó a la remoción del gobernador y después viene lo de Iguala, que también lleva a la renuncia del mandatario de Guerrero, esta dinámica ha dado la sanción de que está ocurriendo una crisis muy grave, terminal de inseguridad. El especialista de materia financiera, Macario Schettino, comentó que los 2 años de gobierno de Enrique Peña Nieto han sido malos en términos económicos, pues en realidad la crisis económica empieza desde el 2012, se acentúa en 2013 y en este año no logra recuperarse. Comentó que cuando Peña Nieto tomó posesión ocurrieron 2 eventos. El primero fue la manifestación violenta de jóvenes. Luego se llamaron anarquistas. Posteriormente se hizo un anuncio que, de acuerdo entre las 3 principales fuerzas políticas con el gobierno, se llamó Pacto por México. ¿Por qué debe renunciar Peña Nieto? Porque, para empezar, no es un presidente legítimo. Compró la presidencia. Porque el 1 de diciembre, al tomar posesión, reprimió con la fuerza pública el primer acto de protesta del pueblo contra las formas en que llegó a Los Pinos. Porque de manera arbitraria, sin consenso, promulgó las reformas estructurales que han dañado a los trabajadores y al pueblo de México. Porque la reforma energética modificó los artículos 27, 25 y 28, constitucionales, que garantizaban en el petróleo, el gas, la luz, fuera propiedad de la nación, y ahora estos energéticos han pasado a ser de iniciativa privada nacional a extranjera. Peña Nieto se ha convertido en un traidor a la patria.
porque del 2006 a la fecha han sido denunciadas más de 50.000 desapariciones forzadas y más de 150.000 muertos por el crimen organizado sin que se les haya hecho justicia. Porque en México la tortura es una práctica común por parte de los cuerpos representativos, en tanto las víctimas son puestas en manos de los ministerios públicos. Estas torturas incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Son muchos los jueces que aún admiten confesiones obtenidas mediante estos procedimientos, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba. Porque los funcionarios judiciales casi nunca aplican el protocolo del Estambul, que consiste en evaluar el estado de personas que han sido víctimas de tortura y maltrato. Entre enero y septiembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 860 denuncias de tortura y trato cruel, inhumano y degradante por parte de funcionarios federales, y solo se investigaron 68. Porque este gobierno ha limitado la libertad de expresión. Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de agresiones. Al menos 95 periodistas fueron asesinados entre el 2012 y agosto del 2014, y otros 200 desaparecidos entre 2005 y abril de este año, según lo indica la CNDH. Porque Peña Nieto no respeta el pacto federal. Se ha inmiscuido, Se le elevó la Peña. En la vida interna de los estados, y ha nombrado a virreyes en contra de la soberanía de estas identidades. Ha apresado a defensores de derechos humanos, a líderes sociales como Néstor Salgado y el doctor Mireles, por defender su derecho a la vida y a la paz y sus respectivas identidades. Porque el asesinato y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, no es solo un crimen de Estado, sino de una lesa humanidad. Este acto reprobable del gobierno no puede quedar impune, y el responsable es Enrique Peña Nieto por ser el jefe de las instituciones. Porque a pesar de la gravedad de situación que implica este crimen, las indagatorias que están haciendo la PGR, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y personas coadyuvantes, los resultados no solo han sido nulos, sino ofensivos y humillantes para familiares, amigos y millones de mexicanos de otras partes del mundo. Porque a pesar de todo, las movilizaciones y millones de personas en el país y en el extranjero, a pesar de la inestabilidad política y social que estamos viviendo, a partir de no se ha hecho nada. Y esas son las razones por las que creo que Peña Nieto tuvo que haber renunciado antes del 1 de diciembre. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Andrea Sánchez Sánchez. Bueno, buenas tardes. Creo que mi discurso es un poco cursi comparado con el de mis compañeros, pero bueno, hablar como hija, estudiante o futura ciudadana puede ser muy distinto a hablar como mexicana. Hablar como mexicano es sentir a tu país en todos los sentidos, y por ello es inevitable no sentir la inconformidad por gran parte de la sociedad hacia el presidente. Pero ¿quién es Enrique Peña Nieto? Abogado de la Universidad Panamericana, hijo de un ingeniero eléctrico y una maestra, viudo, ahora nuevamente casado, padre de 4 hijos y, muy importante, sobrino de Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México, miembro del PRI, al cual Peña Nieto probablemente le debe su entrada a la política, y también parte de su imagen a tener un tío acusado de numerosos casos de corrupción, creando una fortuna familiar enorme. Aún así, en las elecciones sesionales a Montiel, su sobrino ganó el cargo, pero se fue dejando huellas como el de Atenco y feminicidios, iniciando con una de las vertientes en el descontento. Pese a esto, la antipatía no se vio reflejada en las elecciones del 2012, donde ganó con un incierto 6.5%, y los rumores que hay en torno a las votaciones, la llamada compra de votos, una victoria planeada, porque un periódico internacional se retractó de lo publicado acerca de la alianza Televisa-Gobierno, el surgimiento del extinto Yo Soy 132, entre muchas otras cosas en el aspecto social han ocurrido, y sin embargo hoy se cumplen 2 años de su cargo en el Poder Ejecutivo. En este periodo de tiempo han surgido diversos aspectos importantes. Uno de los más controversiales al inicio fue el Pacto por México, una alianza entre los 3 partidos políticos más relevantes que prometía fortalecer el Estado mexicano, democracia,
aplicación de derechos sociales y participación ciudadana a través de una serie de reformas que finalmente sí se promulgaron, pero tuvieron diversos conflictos como la salida del PRI. El Salvador de México y el Reformador son algunos de los títulos que se ha ganado el presidente al presentar las llamadas reformas estructurales. Incluso el Fondo Monetario Internacional puso de ejemplo al país ante esto. Estas prometían ser el cambio que el país necesitaba para mover a México, pero mover a México ¿hacia dónde? Después del aumento a ciertos productos y servicios con la reforma sendaria, un pasado miedo a la censura con la ley Telecom, un nuevo IFE con la política electoral, el trabajo de Lázaro Cárdenas tirado a la inversión extranjera con la energética y la evaluación corruptiva de maestros con la educativa como una de las principales, parece que el país busca cada vez mejores máscaras para esconder los graves problemas que nos persiguen desde hace años. Algunos hablan de la relación entre Salinas de Gortari y Peña Nieto, y es que sus mandatos han sido similares. Ambos utilizaban la prensa extranjera para promover su imagen y dar a conocer sus proyectos, las estrategias usadas para la seguridad, recurrir a personajes históricos y justificar sus nuevas leyes, llegar a la presidencia con dudas sobre la votación, en fin, recurren a la atención extranjera para hacer anuncios y mostrar un México fuerte, que busca posicionar su economía en base de una serie de reformas que no son adecuadas al contexto del país, queriendo modernizar al precio que sea. La historia del Partido Revolucionario Institucional se ha caracterizado por querer llevar al país al primer mundo cuando hay una cultura educativa de tercero, por los deseos de quedar bien ante una comunidad internacional pero tener un desastre social interno bajo el término represión, por marginar aún más lo marginado. Se ha maquillado tanto el país que el cargo le está quedando grande al presidente y los que están tras de él. El PRI ha sido partícipe de diversos sucesos en el aspecto social y político inolvidables, como lo fue el 68, el Halconazo, Colosio, el error de diciembre, el EZLN, Aguas Blancas, Acteal, los mencionados Atenco y feminicidios, la guardería ABC, el caso Pablet, Teatlaya y hoy Ayotzinapa. Cuando Peña Nieto ganó la presidencia, honestamente no tenía idea de por qué la gente se manifestaba. No me despertaba verdadero interés, mis papás no hablaban de eso conmigo, me quedaba con lo que escuchaba. En mi escuela mi maestra de historia nos invitaba a las marchas de Obrador y todos hablaban de una dictadura que no tenía fin. Porfirio Díaz es el primer ejemplo que pienso cuando hablamos de dictaduras. En ellas la tiranía, privación de libertad, intromisión en la vida privada y normas consensuadas sin consultar a la ciudadanía parece que no están lejos de nuestra realidad. Últimamente se ha dado el nombre de la dictadura perfecta, pero más bien somos el pueblo perfecto para ella. Hoy parece que la Constitución solo es un accesorio de la nación. Se ha marcado una diferencia entre lo establecido y lo que se cumple. El Estado tiene la obligación de ver y prever por el bien de la ciudadanía, pero los políticos nos dicen desestabilizadores, los policías y el ejército nos disparan y los empresarios y narcotráficos son el verdadero gobierno. El jueves pasado, Peña Nieto en su discurso dado en el Palacio Nacional mencionó iniciativas, una parte del Estado de Derecho. Hablar de un Estado de Derecho donde se pretende brindar seguridad y justicia actualmente suena utópico. Incluso se habla de que nunca se ha practicado el Estado de Derecho, más bien es un Estado de privilegiados, donde ciertas élites son intocables. Hay una división entre gobierno y ciudadanos que pretende ser regulada por policías y el ejército. Nuevamente se habla de la inversión en la seguridad, justo cuando estos elementos son los mismos que nos generan inseguridad. Calderón le hizo un favor a futuros gobiernos al declarar la guerra al narco. Así se hace cada vez más usual escuchar culpar al crimen organizado de este problema. Nos tachan de pesimistas cuando el verdadero pesimismo se demuestra cuando en cada desaparición reportada hay una búsqueda de muertos. Se habla de combate a la corrupción. ¿Qué nos espera de un sistema nacional anticorrupción si los miembros seguramente serán los mismos que la han estado fomentando? También se habla de transparencia y rendición de cuentas, cuando el jefe de la Oficina de Presidencia de la República, Aurelio Nuño, en el programa de radio Fórmula con Denise Merkel, declaró que el tema de la Casa Blanca ya está cerrado, aun cuando hay interrogantes. La creación del 911 para emergencias ha causado polémica, y es que según estadísticas realizadas por el INE en el 2014, el 63% de los mexicanos no denuncia porque dice que no sirve de nada. En el mismo discurso, Peña Nieto hablaba de justicia cotidiana, cuando lo único cotidiano es la impunidad. Los mexicanos ya estamos cansados de escuchar, queremos ver acciones. Definitivamente estamos en crisis, pero en una crisis en la que llevamos años preguntándonos si son muy listos los de arriba o somos muy tontos los de abajo. En México una renuncia es un tema muy complejo. Primeramente, quien lo sucede, como dijo mi compañero,
el Congreso de la Unión ahora ya determinaría quién sería el futuro presidente. Pienso que eso sería mucho peor. En segundo lugar, creo que como sociedad hemos fallado por muchos años. No hay un interés por la política o simplemente por el hecho de informarse, sumado a la constante pérdida de valores éticos que contamina a la sociedad, el cual a mi punto de vista es el origen de todo. ¿A qué grado de deshumanización hemos llegado que las nuevas generaciones, o incluso a nosotros, nos parece cotidiano los asesinatos, secuestros, violaciones, crimen organizado, ahora torturas y desollamientos que parecen ser algo retrógrado del siglo XV? Salir a la calle y no saber si es una bala o una celebración, escuchar más sirenas de ambulancias que noticias buenas. ¿Desde cuándo sentir miedo es parte de nuestro día a día? México es un caos, pero no todo caos es dañino. Afortunadamente ha surgido un caos social de conciencia, empatía y deseos de justicia. Mi analista preferida, Denise Dresser, dice que hay que desestabilizar lo que merece ser desestabilizado, y las movilizaciones tanto en las redes sociales como en las calles se hacen escuchar a nivel mundial. No sé si este sea el movimiento que se ha estado esperando o desaparezca como muchos lo han hecho, pero debido al impacto que ha tenido, la duda es si este es un movimiento verdaderamente organizado. ¿Qué va a pasar cuando se encuentren a los estudiantes? Esta movilización pretende ir más allá de 43 desaparecidos y 6 muertos, pero los mexicanos estamos conscientes de la constancia, paciencia, dedicación y organización que debe tener el movimiento. Estos normalistas se suman solamente a una lista de miles durante 2 años. No debemos permitir que los desaparecidos se sigan convirtiendo en invisibles. Mucho se ha criticado esta crisis, pero más allá de verlo nacional, deberíamos verlo personal. Qué fácil es culpar a unos cuantos para deslindarse de responsabilidades, y qué fácil es aceptar, qué difícil es aceptar y cambiar nuestros propios errores. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión, según un escritor. Entonces, ¿tú qué haces para cambiar a México? Le damos la palabra a José Luis Medina Rivera. Muy buenos días a todas y a todos que están aquí presentes el día de hoy. Primeramente me da mucho gusto, creo que a toda esta mesa nos da gusto que estén aquí en este día pues relevante para la política mexicana y para nuestra vida pues nacional, personal, en fin. Gracias por estar aquí. Me voy a permitir leer un breve texto sobre este tema tan relevante a 2 años de gobierno de Peña Nieto. Él debe de renunciar. Bien, como mencioné anteriormente, hoy se cumple el 2.º año de gobierno de Peña Nieto. Un político mexiquense de 48 años, donde estos fechas se le ve más flaco, cansado, de edad avanzada, en fin, se le ve mal. O como dijeron ustedes, jodido. Desde el inicio de su gobierno ha sido polémico desde la detención de Joaquín Archibaldo Guzmán, mejor conocido como El Chapo, narcotraficante del cártel de Sinaloa. También la detención de la maestra Raquel Gordillo, ex líder del CENTE, además de la liberación de Raúl Selene de Gortari, hermano del innombrable, y Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara. También en estos 24 meses de gobierno han sido primera plana la operación que fue sometida al presidente Peña, además de la explosión del edificio de Pemex, la etapa de las reformas transformadoras, la matanza de 22 personas en Tlaxcala, Estado de México, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, además de la gran crisis que está sumergida, el IPN. No hay duda que estos 2 años de gobierno priista han ocurrido muchos sucesos, cada quien lo podrá decir, buenos o malos, polémicos y demás. La cuestión ahora es saber, ¿todo lo que está haciendo el gobierno de Peña Nieto moverá a México para el crecimiento de este país o solo para su debacle? ¿Está gobernando para México o solo para Azcárraga o Slim? ¿Para Estados Unidos? ¿Para quién está trabajando Peña Nieto? Es la gran pregunta. ¿Para quién está gobernando? Con todo lo que sucede, ¿es necesaria la renuncia o la destitución de Peña Nieto del cargo de presidente de la nación? Es una pregunta y que desde ahorita digo sí. El tema crucial de este 2.º año, que son las reformas estructurales y su legislación secundaria. Sobre esta me permitiré hablar brevemente sobre la reforma Telecom. Fue una reforma polémica en donde el presidente Peña alardeó que habría mayor competencia gracias a esta. Lo único que aplaudo de la reforma, lo único que medio aplaudo de la reforma, es la creación de la figura del defensor de las audiencias, que considero ayudará a darle voz y poder a nosotros que somos audiencia, ya sea de la radio y de la televisión, ante las empresas antes mencionadas, como Televisa, TV Azteca y demás. Constantemente estas empresas no cumplen con nuestros derechos como el de réplica y demás, a poner programación de 3.054, en hechas opciones, la mínima cantidad de 13.849. Obviamente, como decía Andrea, y lo aplaudo y lo comparto,
Los datos ofrecidos por el mismo gobierno son duros, pero ¿qué pasa con los delitos no denunciados? ¿Qué pasa con esos delitos que por miedo, que por pues una cuestión de pues pensar que va a haber impunidad, no lo denuncian? Supongo que ustedes han sido asaltados, y cuando ustedes que han sido asaltados han denunciado el asalto, pues supongo que muchos no lo han hecho. Bien, Peña piensa, se han dado las cifras, pero en estas cifras que da el secretariado, no nos dicen cuántos de esos 33.186 homicidios han sido solucionados, han recibido justicia. ¿Cuántos de esos secuestrados, 3.054, han sido rescatados? Eso no nos dicen las cifras, desgraciadamente. Bien, en cuestión de políticas en materia de seguridad por parte de Peña Nieto se ha retrasado, no ha salido. Peña piensa que con la Gendarmería Nacional solucionará toda la espiral de violencia que vivimos. Pero ¿cómo piensa este señor que esto sucederá si los miembros de la Gendarmería son reclutados en el metro Tacubaya, y en específico en la línea 7? Ahí la pregunta, ¿cómo piensa, señor? Peña no ha sabido actuar en este rubro. En sus promesas de campaña nos prometió un Guerrero seguro, cuando lamentablemente es un riesgo viajar a ese estado. Peña nos prometió un México en paz, cuando tenemos miedo a ser secuestrados o desaparecidos, sobre todo lo segundo, creo yo. Hay un tema que no se toca, y que medio tocó Sara, y que agradezco, y que yo quiero tocar más a fondo, que es el riesgo que los reporteros y periodistas sufren diariamente. Bien, en este gobierno de Peña ha habido agresiones, represión a estos periodistas. Según datos de Reporteros Sin Fronteras, en el 2014 han ocurrido 4 asesinatos de periodistas. Octavio Rojas, de Buen Tono; Jorge Torres Palacio, El Dictamen de Guerrero; Gregorio Jiménez de la Cruz, Notisur, de Veracruz; Antonio Gamboa Urias, director de la revista Nueva Prensa. Como decía, las agresiones que han recibido periodistas, las intimidaciones, las guerras sucias que han sido víctimas periodistas críticos al gobierno de Peña, dejan mucho que desear. Y además, hay que decir que el señor Peña Nieto piensa que el periodismo, que la tarea periodística, desestabiliza su proyecto de nación. Que no mames. ¿Cómo habla el presidente Peña? ¿Cómo habla el presidente Peña? ¿Cómo habla el presidente Peña de igualdad en México cuando a Televisa se le condonan 3.334.9 millones de pesos de impuestos a la televisora, mientras a la gente común se nos cobra impuestos por viajar en autobús cuando no es un lujo sino una necesidad? ¿Podemos decir que en estos 2 años la economía familiar de ustedes es mejor? Sí. ¿Podemos decir que vivimos mejor, que tenemos una mejor economía? No lo creo. Bien, ya rápidamente para concluir, porque el tiempo se nos acaba, como decía Andrea, hay una gran similitud entre el gobierno salinista y peñista. Es su padrino político, hay que decir. Bien, cuando llegó Salinas a la presidencia, hay que recordar, llegó con una ilegitimidad por la caída del sistema. A Peña Nieto se le construyó una candidatura presidencial por Televisa, las tarjetas Monex, en fin. Salinas hizo un pacto con el PAN. ¿Y qué hizo Peña Nieto? Pues esto es su magnífico pacto por México. Bien, Salinas también entró en crisis política. Hay que recordar desde el 93 con la muerte del cardenal Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara. Y ahora, pues bueno, tenemos tantas cosas con Peña, de Tlatlaya, las motas de Juárez, Ayotzinapa, sin duda. Son temas que están dejando mal a Peña Nieto, y que, por cierto, el capital político de este político ya se está terminando. Bien. Sí, te voy. En la pregunta que decía al inicio, ¿Peña debe de renunciar? Mi respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque desde el inicio se le construyó una candidatura presidencial. No ha demostrado una inteligencia y una madurez y un liderazgo para gobernar a una nación. Pareciera que es un presidente nada más del extranjero, de Estados Unidos, y no gobierna México. Parafraseando a la amiga de Andrea, Denise Dresser, que decía: ¿quién gobierna México? ¿Peña Nieto gobierna México o Emilio Azcárraga? O Ricardo Salinas Pliego, o la telebancada. Pareciera que Peña Nieto, bueno, no pareciera, es un títere, ha actuado como un títere, no ha demostrado ser un presidente con agallas, desgraciadamente. Bien, ya rápido porque me cortan el tiempo, ya se me acabó. Censura, no, ya se me acabó. Desde esta trinchera aplaudo, comparto y me uno a las movilizaciones que piden justicia, que le exigen diariamente. Creo que Peña Nieto no ha cumplido.
Peña Nieto es nuestro empleado. ¿Y qué ha hecho nuestro empleado? Nada. ¿Podemos decir en estos 2 años que nuestras vidas han cambiado? ¿Que vivimos mejor? ¿Que tenemos seguridad? En estos 2 años les pregunto a cada uno de ustedes en particular, ¿se sienten mejor? ¿Se sienten que México, que Peña Nieto ha movido a México? Yo la verdad, sinceramente, no lo creo. Y no lo creo por lo que medios han informado, que desgraciadamente son unos cuantos, sobre el tema. Y que desgraciadamente, como decían, solo unos cuantos. Vemos el infierno de Peña Nieto, el juego de poder, la farsa de la casa que Carmen Aristegui denunció y que no ha respondido como debe de ser, sus conflictos de intereses, y además un proyecto que es un berrinche presidencial y un berrinche de Grupo Atlacomulco. Bien, con eso concluyo. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra al profesor Carlos Gorbea Robles. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Gorbea. Agradecemos la presencia muy gentilmente del maestro Carlos Amaya, del maestro Estanislao Hernández Figueroa, del maestro Ignacio Flores Benítez. Para entrar en materia voy a hacer un breve recorrido histórico. Desde cuando iniciamos la alternancia política en el año de 1997, con una Cámara de Diputados mayoritariamente opositora, por primera vez después de 70 años, a la del partido político que ocupaba la presidencia, y con la elección por primera vez también en la historia en la capital del país de un jefe de gobierno, cargo que por cierto también ocupó la oposición. La alternancia política dibujaba un panorama diferente, una nueva forma de hacer las cosas, mucha esperanza después del predominio de un partido político en el poder por más de 70 años, que las más de las veces actuaba sin consultar las decisiones trascendentales con el electorado, con las personas. Se concluía que la alternancia conduciría al país a mejores condiciones políticas, económicas y sociales. En el año 2000 esta voluntad de cambio se ratifica y en la era post-revolucionaria, por primera vez en la historia, asume la presidencia de la República un partido político diferente, el que tiene además mayoría en el Congreso de la Unión, y en la capital del país también la jefatura de gobierno es para la oposición y varias gubernaturas de los estados. Este ánimo renovador lamentablemente no se concretó en mejores condiciones para la población, tanto en el orden político, económico y social. Si acaso surgieron algunas instituciones como el IFAI, pero esto más bien obedeció a compromisos internacionales previamente pactados. La nueva clase política, PAN-PRD, la antes oposición, derechas e izquierdas, que alcanzaron el poder por sus cuestionamientos a la forma autoritaria y corrupta, como ejercía el poder el PRI, se enamoran del aparato autoritario y no emprenden acciones concluyentes para desmontar dicho aparato. Al contrario, se valen de él para seguir gobernando, pero bajo otros estilos, otros matices, programas clientelares para esa reciente clase política que los mantuviera en el poder, en vez de iniciar una verdadera reforma que devolviera al pueblo, a la sociedad, el control de los asuntos políticos, económicos y sociales, y en realidad se gobernara para los intereses nacionales. Esa clase política antes opositora no estuvo a la altura de miras y se dedicó a administrar los problemas en vez de resolverlos, y a que la inercia condujera al país. Los reformadores despiertan oposiciones a sus reformas, resistencias por los intereses que se tocan y que se afectan. Esa clase política opositora, entonces ya en el poder, actuó como a los que criticaba y cuestionaba, y así se despojó de la autoridad moral para ejercer el poder. La inseguridad se acentuó, la corrupción se profundizó, la economía se mantuvo estable, pero no por buenos manejos, sino más bien por factores externos, como fueron las guerras en Afganistán e Irak, que propiciaron el aumento considerable en el precio del barril de petróleo
como nunca antes había ocurrido. Sin embargo, ya parece costumbre, este ingreso multimillonario extraordinario de dólares no se utilizó para gasto de inversión, escuelas, hospitales, caminos, servicios básicos, sino en gasto corriente, contratar a más y más burocracia de alto nivel y así cumplir compromisos personales. Y así como llegó ese dinero, así se fugó. ¿Quién no recordará esa marcha multitudinaria en la Ciudad de México en el 2003 contra la inseguridad? Más de 1 millón de personas, y el gobernante de la ciudad manifestó: ni les hagan caso, son pirurris. En el periodo 2006-2012 se llegó a lo nunca antes visto, más de 100,000 muertos, y la explicación oficial: son delincuentes y entre ellos se matan, como si antes no fueran humanos, y el gobierno el responsable de brindar seguridad e impartición de justicia. Y el fraude monumental en la Ciudad de México, con la mal llamada línea dorada del metro, así como la crisis económica del 2008-2009. Esto ha provocado lo que conocemos como desencanto en la alternancia de la democracia. América Latina tiene una juventud con baja participación política. La religión ha dejado de ser un factor que incide en sus vidas. No creen en el matrimonio, leen menos, sus referentes están en internet. Las crisis financieras, el consumismo, el hecho de una educación superior que no les garantiza el empleo, el desarrollo tecnológico ha marcado su estilo de vida en un entorno en el que impera la desesperanza y la noción de un futuro seguro se diluye. En este orden de ideas llegamos al 2012, en el que se refrenda la alternancia en el poder y se da la oportunidad a los viejos conocidos, mismos que en un principio convocan al Pacto por México y así alcanzar las reformas estructurales tantas veces pospuestas, dentro de las cuales quedó pendiente la reforma anticorrupción. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos las participaciones. Ahora vamos a dar paso a las opiniones del público. Solo van a ser 5 participaciones.